¿Cuántos se han gozado, hermanos? Amén. Dios es bueno, amén. Y para siempre su misericordia. Eso es lo más hermoso. Ayer estuvimos hablando ¿de qué estuvimos hablando ayer? Del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Que si se celebra o no se celebra. El Padre lo celebró, los ángeles lo celebraron, los pastores lo celebraron, los hombres de ciencia lo celebraron. Y los pastores, usted se ve que dice, y se fueron regocijando, dando gozo, celebrando. Debemos de celebrar nosotros el nacimiento, no el día, sino el evento. Porque hasta ahorita hay un montón de conjeturas de cuándo nació Jesús. Unos dicen una fecha, otros dicen otra. Los mesiánicos dicen que es por entre septiembre, entre octubre y septiembre. Los otros dicen que es allá por mayo, otros dicen que es por junio. Unos lo ponen en enero, otros lo ponen en febrero. En fin, bueno. Usted celebre la ocasión, el evento importante que el Verbo de Dios se hizo carne y nos dio este regalo precioso de salvación y vida eterna. Ahora vamos a tocar el tema, es algunas razones de la Navidad. Algunas razones de la Navidad. ¿Por qué fue que el Verbo se hizo carne y tuvo que estar en nosotros? Algunas de las razones, no todas las razones, algunas nada más. Le voy a invitar a que vaya a la palabra del Señor, allá al Nuevo Testamento, y busque en Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1. Razones de la Navidad. Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14. Amén. Dice así el Señor en su palabra: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Gracias, Padre Santo, por esta hermosa palabra que nos das. Gracias, Dios, por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en este mundo. Que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Agradecemos, Señor, tu bondad. En el nombre de Jesús te pedimos que nos hables al corazón. Que la carne no tome ninguna gloria, porque toda la gloria y la honra te pertenecen a ti, Señor. Te suplico por la iglesia local, por la iglesia del aire, por aquellos que van a escuchar este mensaje después, que tú puedas tocar sus corazones y puedan comprender las razones de la Navidad. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. ¿Cuál es una de las razones de la Navidad? No, ¿cuál es una de las razones? ¿Cuál es una de las razones de la Navidad? ¿Cuál es una de las razones? ¿Cuál es una de las razones de la Navidad? ¿No? ¿Se dan por vencidos? Sí. Pues sí, pastor, nos damos por vencidos. ¿Sabe cuál es una de las razones de la Navidad? Que el hombre estaba en tinieblas, hermano. Que estábamos esclavizados por el pecado y por el error. El diablo nos había hecho suyos, éramos su presa, éramos esclavos del temor, éramos esclavos del pecado, éramos esclavos del vicio, éramos esclavos de la fornicación, éramos esclavos del adulterio. Éramos esclavos del pecado, éramos esclavos del diablo. Y como resultado nos esperaba la muerte eterna. Una de las razones, algunas de las razones por las cuales el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. Y vimos. ¿Quiénes son los que no pueden ver? Los ciegos. ¿Y qué necesitan los ciegos? Necesitan que sus ojos sean abiertos. Necesitan el resplandor de Jesús en sus ojos. Y esa es alguna de las razones por las cuales Cristo vino. Porque este mundo estaba en tinieblas.
envueltos en la maldad. Así no se encontraba. ¿O cómo lo encontró usted a Jesús? Ay, pastor, fíjese que yo puedo decir, yo desde chiquito era cristiano. Sí, es cierto, lo fui. Fui cristiano desde chiquito, pero cuando tenía 18 años, uno se descarrila, hermano. Se va por otro lado, porque uno quiere saborear el mundo. Sí, después regresa todo apaleado. Quiere ir a probar esas pupusas de chicharrón con queso. Y después anda con un gran malestar usted porque le da alergia el chicharrón. Si queremos saborear el pecado. Porque nos han dicho que el pecado es gustoso, que el pecado es sabroso, que el pecado son las delicias de este mundo. Y vamos y saboreamos. Una de las razones importantes es porque estábamos condenados en nuestros delitos y nuestros pecados. Y sin Cristo, usted y yo no somos nada. Él sin nosotros sigue siendo Dios. Pero nosotros sin Él no somos absolutamente nada. Esa es una de las razones por las cuales Cristo vino a este mundo para darnos salvación y vida eterna. Porque no éramos nada. Hay algunos que andan diciendo, no, es que el cristianismo es así, es como el comercio, te generan una necesidad. Así dicen estos señores ateos. Te generan una necesidad. Y esa necesidad es que estabas en el pecado y tenías una muerte eterna. Papá, te digo que cuando quieras recibir eso o quieras comprobar eso, vas a tener que estar muerto. Y en el infierno no hay ateos. Ahí no hay ateos. Primero, muerto no hay oportunidad. Y en el infierno no hay ateos. Todos creen en Dios. Porque la palabra del Señor dice que el mismo diablo cree en Dios, sabe que hay y tiembla cuando oye su nombre. Si no, mire los endemoniados. ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Qué tienes? Conocían quién era. Permítenos, porque has venido a atormentarnos. Ya sabían lo que les esperaba. No sé que ellos lo saben. Usted y yo tenemos que leer la palabra de Dios porque es la completa revelación que el Padre nos ha dado, su palabra. Y mientras usted no lea su palabra, va a andar en tinieblas. Porque no va a conocer la verdad. Y necesitamos conocer esta verdad. Y dice, y la verdad os hará libres. Escudriñar las escrituras, porque en ellas os parece que ellas son las que dan testimonio de mí. Y en ellas encontrarás la salvación, la vida eterna. Su palabra. No, si Dios tiene un plan y lo ha revelado aquí. A veces usted no lo entiende porque no lee el mapa de su vida. Aquí está el mapa de su vida, hermano. Y esa es una de las razones por las cuales el Padre envió a su Hijo. El Hijo de Dios vino a este mundo para rescatar a muchos. Para rescatar a muchos. No para rescatar a todos, para rescatar a muchos. ¿Por qué no a todos, pastor? Porque la palabra de Dios es clara. Todo aquel que en él cree es salvo. Y todo aquel que no cree ya ha sido condenado. Juan 3:16 dice, todo aquel en él cree es salvo. Y Juan 3:18 dice, y el que no cree ya ha sido condenado. Nos encontramos en esa situación. Entonces, una de las razones por las cuales Cristo vino es por rescatar a muchos, para llamar a los pecadores, para dar vista a aquellos que estaban ciegos. Para eso vino nuestro Señor Jesús. Estos acontecimientos no es algo que alguien se haya inventado, hermano, porque algunos tratan de poner la duda de que si Jesús vino o no vino. La historia demuestra que Jesucristo vino en carne. Los evangelios hablan de eso. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo vino para darnos ese rescate. Vino para rescatar a muchos. Vaya conmigo a Juan capítulo 10, verso 45. Marcos 10, 45. Marcos
verso 10, 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él vino para darnos ese precioso rescate. El problema es que nosotros no queremos dejarnos rescatar por Jesús. Y ese es el gran problema que algunas veces nosotros tenemos. Amados, hemos sido esclavizados por el pecado. ¿Y cuál es el efecto que produce el pecado? Muerte eterna. Pero el efecto inmediato que produce el pecado, ¿qué es? Adán y Eva no murieron instantáneamente. ¿Qué sucedió con ellos? ¿Qué pasó con Adán y Eva cuando pecaron? Sintieron vergüenza y fueron excluidos, expulsados del reino de Dios. Ellos caminaban con Dios. Dice que Adán caminaba tomado de la mano de Dios. Pero ¿qué sucede con el pecado? Lo primero que sintieron vergüenza. Porque el pecado avergüenza. Si usted no siente vergüenza por el pecado, revise su salvación. Pero cuando usted anda viendo, a ver, me la puedo echar aquí de escondida. Todavía hay salvación, hermano. Porque usted siente vergüenza. Eso no le limita que va a quedar excluido, porque Adán sintió vergüenza. Y dice que cuando escucharon que el Señor venía, ¿qué hicieron ellos? Se escondieron. ¿A dónde se escondieron? Detrás de unos matorrales. Y hicieron vestidos de hojas de higuera y se cubrieron. ¿Para qué? Para cubrir su desnudez. Porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Y eso produjo vergüenza. Lo primero que produce el pecado en mí es vergüenza. Me siento deprimido por lo que hice. Me siento indigno. No quiero estar en la presencia de Dios. Eso es lo que produce el pecado. Me separa de Dios. El pecado me separa, me aparta de Dios, porque dice que Él no puede tolerar a aquel que practica el pecado. Está excluido. Esa situación triada que Dios ama al pecador, pero no tolera el pecado, mentira. El que peca es excluido, hermano. Dice que ninguno que peque entrará. Ninguno. Queda excluido. Entonces el pecado me separa de Dios. Y una de las razones por la que Cristo vino es porque vino a rescatar a muchos. A los que estaban perdidos. He venido a buscar y a salvar a aquel que se había perdido. Ese es nuestro buen pastor. Ese es nuestro Señor Jesús. Entonces una de las razones es por eso. Porque Él vino para rescatarnos. Para rescatarnos. Y en esa palabra de rescate que el Señor nos habla y nos dice con tanta claridad en su palabra, me gustaría que fuéramos a Gálatas, porque es el libro que habla de la ley de Dios. Gálatas en el capítulo 4. No me vaya a perder este texto bíblico, por favor, que vamos a regresar un poquito después. Gálatas en el capítulo 4 habla de esa preciosa redención que el Señor nos ha dado. Mire, Gálatas 4:4. Lo leemos, dice así el Señor en su palabra. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, perdón, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cómo dice que vino? Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y nació, leímos en la lectura antifonal, el primogénito. ¿Quién es el primogénito? El primero, el que abre la matriz de la mujer. En el matrimonio es el primogénito, el que abre la matriz. Nuestro Señor Jesús es el unigénito Hijo de Dios y es el primogénito hijo de María y José, porque tuvieron más hermanos. Por eso dice la palabra, y el primogénito. Y si usted lee Mateo, se va a dar cuenta que dice, y no conoció
José a María hasta después que nació su primogénito. O sea, como matrimonio hicieron lo que un matrimonio hace, multiplicarse. Pero estamos hablando de la razón del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las razones por la cual Él es el cumplimiento del tiempo. El cumplimiento del tiempo. Esta palabra de cumplimiento del tiempo significa una terminación de algo, la plenitud de algo que ya se logró, el momento adecuado en el que debe de ser. Y la palabra que se ocupa para esto es la palabra pleroma, que significa plenitud, cumplimiento, el tiempo exacto de Dios. En esa abundancia, en esa plenitud, en ese lugar de restauración que Dios en su eterna voluntad se había propuesto para el hombre. Mira lo que dice el verso 5. Para redimir, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Qué lindo. ¿Quiénes saben qué significa la palabra redimir? Vale. ¿Cuántos han tenido que ir al Montepillo, hermano? A las 3 bolas, a la cornucopia, ¿ah? Al portal. Cuando empeña algo usted empeña algo ahí. ¿Cuántos han tenido esa hermosa oportunidad? No, pues sí que usted por una necesidad lo hizo, ¿o no? No tenía para comer y tuvo que ir a empeñar su cadenita de oro, sus aritos, su calculadora, su computadora, cualquier otra cosa. Y el hombre le da un tiempo para rescatarlo. Le dice, tiene 2 meses después de esto. En el primer mes va a pagar tantos intereses y lo puede sacar en tanto costo. En el segundo mes va a pagar tantos intereses y lo puede rescatar a tal precio. Y le va aumentando el precio, ¿verdad? El interés. Y por eso la palabra de Dios dice, y cumplido el tiempo, llegando la plenitud, el momento exacto de pagar por usted y por mí, de pagar por la humanidad, es que Dios envió a su Hijo en ese momento exacto, la plenitud del tiempo de Dios. No permitió que los intereses crecieran. Pero algunos nos hemos dejado arrastrar por el pecado. Y el diablo es astuto. ¿Y qué hace el diablo? Le cobra interés. Usted ya no va a pagar lo mismo, tiene que pagar más. Porque dejó pasar el tiempo. Dejó pasar hasta el último momento de los 2 meses que le daba la prórroga. Y cuando terminó de pagar aquello, usted llegó y lo rescató, lo redimió, porque tenía con qué, pagó el precio. Que usted mismo lo había llevado ahí. Y esa es la redención que Dios nos da a nosotros. Nos saca de la casa de empeño del diablo. En este mundo en el que nos encontramos, con todas las cosas buenas que Él le ofrece. Cosas buenas. Porque algunos a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. ¿Verdad? Es que es el mundo en que estamos, patas arriba. Entonces, esa redención nos libera para ser parte de la familia de Dios. Por eso dice aquí el Señor en su palabra. Para redimir, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, esto es lindo, la adopción de hijos. Es que esto es lindo, hermano, es que esto es poderoso. Es que la Navidad de Jesús es eso, el rescate de usted y de mí, el rescate de la humanidad que cree, no de todos, es de aquel que cree. Y en este precioso rescate que el Señor nos ofrece a través de su Hijo para ser parte de la familia de Dios y que nos encontrábamos en esclavitud del mundo, porque así nos encontrábamos. El diablo nos había esclavizado con sus pecados. Y hay cualquier, ay no, pastor, si son los placeres del mundo, hermano. ¿Y por qué son placenteros? Porque son placenteros para la carne.
Yo no sé qué placer sienten los bolos, pero es un placer algo raro, hermano. Yo siento placer por comerme una buena pata de pollo, una pechugona sabrosa, pero también es malo porque llegamos a la gula. Le estamos metiendo y queremos más. Dame un budimbo, dame otro budimbo. ¿Sí? A prepararme otro pan con pollo. ¿Sí? ¿Sí? Ya vamos por el 10º pan con pollo y queremos más. También es malo. En esa situación de esa perversión del pecado en que nos encontramos, Dios, a través de su Hijo, nos vino a rescatar para ser parte de la familia de Dios. ¿Y qué dice Juan 1:12? Vamos al Evangelio de Juan y veamos, para no contar cuentos, hermano. Juan 1:12, ¿qué nos dice Juan 1:12? Juan 1:12 dice, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Y vemos nosotros esa hermosa palabra del Señor en nuestras vidas, cómo el Señor se manifiesta en nosotros y cómo el Dios puede transformar nuestra vida y hacernos parte de la familia de Dios y ser hechos hijos de Dios. La palabra aquí, hijo, es huillos. ¿Cuántos son huillos, hermano? Yo me considero huillo de Dios. ¿Ah? Amén. Es que la palabra, le voy a explicar para aquellos que no ven, porque nos causa risa. Huillo significa una persona que es autóctona de un lugar, o sea, propio de ese lugar, nativo de ese lugar. En otras palabras, indio, pues. ¿Me entiende? No apache ni el que viene de la India, sino que somos campesinos, como decía aquel señor del presidente Armando Molina del PCN, somos campesinos del campo. ¿No? Por eso es que nos causa risa, pero la palabra huillos significa hijo de Dios, que somos parte de la familia de Él. Él nos ha rescatado, porque dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, les dio autoridad, les dio la plenitud de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué maravilloso regalo! Una de las razones por las cuales Cristo vino, una de las razones por las cuales debemos celebrar la Navidad. Porque Cristo nos vino a rescatar de este mundo lleno de pecado y de maldad. Una de las razones por las cuales debemos de estar alegres y debemos celebrar el nacimiento de nuestro Cristo aquí, mire, en nuestro corazón. Que Dios nos hizo libres a través de ese rescate hermoso. Para hacer esto, no fue un arte de magia, hermano. Para hacer esto, nuestro Señor Jesús tuvo que convertirse en un ser humano y sufrir, morir y pagar por nuestro rescate. Amén. Filipenses capítulo 2 lo habla y lo dice. Que Él, siendo en forma de Dios, no encontró a cosa que aferrarse, sino que se despojó de todo y se hizo hombre. Se hizo hombre para rescatarnos a nosotros. Aquí hay una palabra bien linda en griego que se llama la kenosis. ¿Sabe usted qué es la kenosis? ¿Ah? La suegra. La kenosis, la suegra. No, la kenosis no es eso. La kenosis es el autodespojo. Jesús en su encarnación se despojó de su divinidad. Pastor, ¿tuvo hambre? ¿Verdad? ¿Tuvo sed? ¿Tuvo sueño? ¿Tuvo cansancio? ¿Se enojó? ¿Tuvo los caracteres del hombre? ¿Tuvo tristeza? ¿Lloró? En su autodespojo hizo eso, se autolimitó. Cuando le preguntaron, ¿y cuándo será tu venida? ¿Él qué dijo? Ni los ángeles de mi Padre lo saben, ni los ángeles que están delante de mi Padre lo saben, sino solamente Él es su sola potestad. Es una autocontrol que tuvo ahí, se autolimitó. Eso significa la kenosis. Y para ser rescatado por Él, Él tenía que hacerse carne. Por eso dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Era necesario que el Verbo de Dios, la palabra de Dios, se hiciera carne. Que sufriera esa kenosis para poder rescatarnos a nosotros. Durante ese ministerio terrenal, nuestro Señor Jesús se sometió a la completa voluntad del Padre. ¿Qué dijo en el Getsemaní, hermano? ¿Se acuerda lo que dijo?
Señor, si quieres, permite que esta copa pase, pero si tu voluntad es que yo la beba, la beberé. Pero él no quería pasar por ese momento, porque era un momento angustiante, y dice la palabra del Señor que sudaba gotas de sangre. La gran presión que tenía, la gran ansiedad por el momento que venía. Él nunca había estado separado del Padre, él nunca había saboreado la muerte, él nunca había gustado el pecado, y lo iba a sentir por usted y por mí. El que no conocía pecado se hizo pecado por usted y por mí. Todos mis pecados, mis negros pecados, mis apestosos pecados fueron puestos en la cruz. Y Cristo los cargó. Y usted también, todos sus pecados, toda su negrura, la puso ahí. Él no tenía necesidad. ¿O cree usted que sí? De saborear las aberracidades que nosotros hemos hecho. Las tonterías que nosotros hemos hecho. No tuvo necesidad de eso. Pero si Él no lo hace, no lo rescata. Y era necesario que el Verbo se hiciera carne para poderse rescatar. Para poder darnos ese rescate. Hebreos capítulo 2, verso 14 lo dice y lo pone de esta manera. Vaya conmigo, por favor. Hebreos capítulo 2. Hebreos 2:14. Mira lo que dice el Señor en su palabra. Así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Ahí lo destruyó, hermano. Él pensó que con la crucifixión iba a acabar todo el ministerio de Jesús. Y con la crucifixión lo que hizo fue otorgar la victoria. Dios tenía un plan. Algunos teólogos dicen que el diablo ya sabía, dicen algunos, que ya sabía, pero él por su propia maldad quería gozarse con el dolor de Jesús. Y lo mismo le pasa a usted. Usted ya sabe que el pecado es malo. ¿Y qué hace usted? Comete el pecado. Lo hace, porque por la misma naturaleza de maldad que hay en nosotros. Y eso fue lo que sucedió. Pero dice que Él se ofreció para destruir a aquel que tenía el poder del pecado, aquel que tenía el imperio de la muerte, al diablo. El Señor le dijo, si comen de ese fruto ciertamente morirán. Y esta es una de las razones por la cual el Verbo se hizo carne. Y mire lo que dice Hebreos 10:10. Me encanta esto, hermano. Hebreos 10:10. Este es hermoso. Búsquelo, por favor. Hebreos capítulo 10, verso 10. Amén. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Hecha una vez para siempre. Ya no hay más sacrificios, hermano. Ya la sangre de machos cabrillos, de toros engordados, eso ya no vale. Y hay algunos que todavía siguen anhelando los sacrificios. Sí, a Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Dice, y en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre, por el rescate de muchos, para todo aquel que cree, para todo aquel que quiere ser parte de la familia de Dios y ser encontrados hijos de Dios, tener ese poder, esa autoridad, esa potestad de ser llamados hijos de Dios. Mira lo que dice siempre ahí en el capítulo 10, verso 14 de Hebreos. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Por cuánto tiempo dice? Para siempre. Es que esto no es momentáneo, es para siempre, por el rescate de muchos. Eso vino a darnos Jesús a través de su muerte expiatoria. El nacimiento refleja su muerte. Ay, ¿por qué celebran el nacimiento?
No, deberían de celebrar la muerte de Jesús. Sí, la celebramos también. Pero sin nacimiento no hay muerte. Es que necesitaba nacer para morir. Por eso celebramos su nacimiento. Porque sin el nacimiento de Jesucristo no hay redención en la cruz del Calvario. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y eso es lo que Cristo nos vino a dar. Esa es una de las razones. No es algo que nosotros nos hayamos inventado, la palabra de Dios lo dice. Lucas 5:31. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y esta es la verdad. El nacimiento de Jesús es un llamado de atención a nuestra perdida vida. Es un llamado de atención al camino que llevamos. Porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su camino tiene un fin de muerte. Y no es una muerte momentánea, hermano, es una muerte eterna. Porque Dios es justo. Su ira es justa. Todos estamos pagando un pecado que hemos traído desde el nacimiento, porque hemos nacido bajo el pecado original de Adán. Porque la palabra del Señor dice, no hay ninguno que sea justo, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pastor, yo nunca he pecado. Desde que naciste, ya naciste bajo el pecado. Desde que fuiste concebido bajo el pecado. Tenemos ese problema. Y no es algo que estemos generando una necesidad, como dicen algunos, sino que la palabra de Dios lo confirma. Jesús vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. No vino a buscar a justos, hermano. No, el justo que se salve porque Él dice que es justo, que se salve porque es justo. Ahora, que Dios le tome esas obras como justicia, eso es otra cosa. Pero la palabra de Dios dice que Jesús es el único camino que lleva al Padre. Su religión puede ser muy linda, muy hermosa, muy trascendental, de meditación, usted levita y vuela, puede hacer todo eso, le salen alitas de angelito, puede hacer todo eso. Pero hay un camino y ese es Jesús. No hay otro. Aquí no hay atajos. ¿Y cómo podemos llegar a Él? Por fe y arrepentimiento. El Señor Jesús vino, y esa es una de las razones del nacimiento, para que usted se arrepienta de sus pecados. Para que nosotros nos arrepintamos, para que yo me arrepienta. Jesús vino por eso, para rescatarnos. Jesús vino para darnos luz. Por eso vino nuestro Cristo, para rescatarnos de una muerte eterna. En esta parte nosotros podemos ver que esta Navidad que el Señor nos da, ¿vino para qué? Para hacer luz. Y vimos, dice, y vimos. Por eso le decía, no me vaya a perder el texto bíblico de Marcos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para dar su vida y rescate por muchos. Y ahí en su Biblia aparece otra parte que dice el ciego Bartimeo. El Hijo del Hombre vino para darnos luz en medio de las tinieblas. Jesús vino para abrir nuestros ojos. Jesús vino para que nosotros pudiésemos ver la luz de sus obras y para que nuestras obras fueran predichas o fueran reconocidas, que nuestras obras están hechas en la luz y que no andamos en las tinieblas. Porque los hombres no quieren venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por eso es que la gente no quiere venir a la iglesia. Por eso es que la gente no quiere buscar a Jesús. Porque no quieren ser reprendidos. Ey, andas mal, andas chueco. No, eso no lo quieren oír. Ayer te las pusiste. No, pastor, ¿qué va a creer? Solo la del estribo. ¿Cierto? No quieren que sus obras sean reprendidas. Jesús vino para abrir nuestros ojos, para ver el camino que llevamos. Y es que, mi amado hermano, el problema no solamente es la esclavitud del pecado. El problema no solamente es esa situación. El problema es que necesitamos el rescate de Jesús.
Y el problema es que si no recibimos ese rescate de Jesús a través del arrepentimiento, nuestros ojos no pueden ser abiertos. No podemos ver la magnificencia y la luz de nuestro Señor Jesucristo. Estamos ciegos a las realidades espirituales que son importantísimas para nuestra salvación. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4, verso 18. Efesios capítulo 4, Efesios 4. Efesios 4, 18. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Y si usted ve el contexto del verso, esto pues os digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué sucede cuando usted se despierta de repente en la madrugada, hermano? Se levanta de un solo. Yo no, hermano. Yo no. Primero le doy gracias a Dios primero por lo que ya me dio la vida otra vez. Y me levanto y me quedo un ratito sentado. No vaya a ser. Porque una vez me levanté de un solo. Y como no miraba muy bien, porque uno los ojos los tiene, ¿verdad? Uno está ciego ahí, hermano. No me topo contra la pared. Pues, como que era topo yo caminando. ¿Por qué? Porque los ojos están entenebrecidos. No hemos logrado tener la lucidez completa de la vista. Y muchos así andan, con el entendimiento entenebrecido. Tropiezan y no saben con qué tropiezan, porque no les ha iluminado la luz de Cristo. Por eso es necesario el rescate. Pero para tener el rescate usted tiene que buscarlo con fe y arrepentimiento. De lo contrario, las tinieblas no se le van a quitar de su mente, hermano. Por eso dice, y esto, pues no habéis aprendido así de Cristo. O eso es lo que Jesús nos ha enseñado. Andar con un entendimiento entenebrecido. Jesús, ¿qué dijo? Yo soy la luz del mundo. Y después dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz de este mundo. Usted y yo lo somos. Porque hemos recibido de su luz. Por eso es que Cristo vino, para que nosotros podamos ver. Y nos esforzamos por poner las luces de Navidad. Tiramos esta guía. Ay, mira, esta guía siempre me hace lo mismo. Se me apaga en Navidad. Nos ocurre eso. Con aquellos foquitos de usted hasta termina con callos, poniendo ampollas, termina los dedos cambiando los foquitos. Y nos esforzamos por eso. Porque esté iluminado, porque esté bonito, porque esté lindo. Porque el pollo, el pavo, los frijoles, el tamal esté en su lugar. Pero ¿y su corazón cómo está? ¿Qué ha pensado hacer? ¿O qué hizo? Lo hizo con premeditación, alevosía, ventaja y cohecho. Así lo hacemos a veces. ¿Verdad que es difícil? ¿Cómo se siente usted? Ay, pastor, yo me siento halagado. No se siente halagado, se siente mal. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Acérquese a Jesús, hombre, y pida perdón. Acérquese a Jesús como el hijo pródigo. Deseaba comer la algarroba de los cerdos. Y para estar apacentando cerdos significaba que estaba con gente inmunda. Es que ese es el problema. ¿Con quién nos relacionamos? ¿Con quién andamos? ¿A qué huelemos? Porque algunos huelemos a cucha, hermano. No, sí es cierto. ¿Cuántos han tenido cucha? Nosotros tuvimos cucha y esos cuches hieden, hermano. Sudan y hieden. Entonces, algunos así estamos. Pero debemos de ser como el hijo pródigo. Volviendo en sí, recapacitando, dijo, hey, en la casa de mi padre
Todos los jornaleros tienen su pan y su comida. Voy pues y le diré: Padre, he pecado contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y llevaba el guión preparado, hablando y todo en todo el camino: Padre, 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 Padre. Y cuando llegó allá, dice que el padre, viéndolo de lejos, fue movido a misericordia. ¿Y qué hizo el padre? Dice que corrió hacia el hijo, lo encontró, fue a buscar a su hijo. ¿Y qué hizo? Lo abrazó y lloró en los hombros de su hijo. Y lo abrazó. Padre, he pecado. Cállate. Padre, cállese. No lo dejó argumentar. Báñenlo, pónganle anillo, pónganle calzado en sus pies, vestido nuevo, un vestido de fiesta, y maten el becerro más gordo, porque mi hijo era muerto y ha regresado. Estaba muerto y ha sido hallado. Ese es lo que nosotros debemos de hacer, lo que el hijo pródigo hizo, volver a Jesús. Nuestra mente está entenebrecida por el pecado y el maligno así lo ha hecho. Pero Jesús puede limpiarnos de todo ese pecado y devolvernos la luz que Él vino a darnos. El que anda en la luz no anda en tinieblas. Y eso es lo que Cristo quiere, que nosotros andemos en esa luz. Porque Él vino para darse por rescate de muchos. Esta es alguna de las razones por las cuales Cristo vino, para darnos salvación y vida eterna. Esa es una de las razones de la Navidad de Jesús. Por eso lo celebramos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor eterno, por tu hermosa palabra. El predicador ya terminó su mensaje. Recibe a Jesús como tu Señor y Salvador en este momento. Invócale de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Felicidades. Ahora has nacido de nuevo a la familia de Dios. La Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Damos gracias a Dios por tu decisión de recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Queremos que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate en nuestra iglesia y aprende más de Jesús. Tabernáculo San Isidro Soyapango, final Primera Avenida Norte, pasaje 1, número 21, Colonia San Isidro Soyapango, 120 metros al norte de Fábrica Inco. Búscanos en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube como Tabernáculo San Isidro Soyapango. Suscríbete y deja tu comentario o escríbenos a nuestro correo electrónico tabernáculosanisidrosoyapango@gmail.com. Dios quiere bendecirte.